Hola a todos, me llamo Jordi Huguet, soy el encargado de participación y mediación en el área de museografía del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y voy a ser el moderador del próximo diálogo en el que vamos a conversar en torno a aquello que entendemos como museología participativa. El Museo de la Memoria se encuentra en el barrio Yungay y formamos parte de un importante eje cultural junto con otras instituciones y museos. El barrio de Yungay se caracteriza por su rica vida cultural, un patrimonio intercultural importantísimo y una actividad por parte de organizaciones sociales muy importante que está inmersa en todo un proceso complejo y de grandes transformaciones. En estos momentos nos encontramos frente a este mural, uno de los tantos que podemos encontrar en el barrio y que conmemora la figura de Ana González Recabarren, una mujer que fue un referente, una luchadora por los derechos humanos, que luchó toda su vida contra la impunidad de la violencia que generó la dictadura del general Pinochet. El objetivo de este diálogo es poder profundizar en la relación museo, territorio y comunidad, y cómo los intereses y necesidades de las comunidades influyen en el quehacer de los museos. Para responder a todas estas preguntas, contaremos con destacados y destacadas invitadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra primera jornada dentro de nuestro primer encuentro internacional de museos de memoria y derechos humanos. Nos vamos a encontrar hoy en este primer diálogo con nuestros invitados, Catalina Sánchez, Tiago Arúo y Lucrecia Conquet. Esperamos poder compartir con ustedes sus experiencias, sus aprendizajes en torno a lo que tiene que ver con esta reflexión en relación a los museos y su rol social y político en un proceso sumamente complejo de grandes transformaciones y en torno a lo que podríamos entender como una museología participativa, lo que no está exento de reflexiones y puntos de vista diversos, ¿no? En toda esta complejidad que, como podrán entender, es la que estamos inmersos. Preguntas tales como, por ejemplo, cómo los museos y sitios de memoria se vinculan y articulan y apoyan los procesos de construcción identitaria de los territorios y las comunidades, pues van a ser elaboradas por nuestros invitados. Y también cómo los intereses y las necesidades de las comunidades influyen en el quehacer de los museos, lo que significa todo un desafío. Les vamos a presentar a nuestros panelistas. Espero que se puedan ir ingresando, ¿no?, a este panel. Ahí aparece Lucrecia Conquet, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Estimada, ¿cómo estás? Mucho gusto. Catalina Sánchez Escobar, Tiago Arúo Santos también. Bueno, voy a partir, un gusto, un lujo poder contar con ustedes. Esta es el regalo, ¿no? Dentro de la complejidad que estamos viviendo, el poder estar pudiendo tener un encuentro de este nivel con ustedes. Así que es un lujo. Y bueno, voy a partir presentando a Catalina Sánchez, quien entre enero del 2019 y junio del 2020 fue directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín, en Colombia. Un gusto tenerte acá. Catalina ha liderado proyectos con organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado. Ha estado vinculada a proyectos de derechos humanos en relación a los migrantes, educación jurídica popular, matrimonio infantil y cultura política para la paz, entre otros proyectos y desarrollos en los que se ha involucrado.
Actualmente es docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y vicepresidenta del Instituto Colombiano de Historia del Derecho. También nos acompaña nuestro amigo Tiago Aruo, que es antropólogo, investigador del Museo de la Migración de Sao Paulo. Es magíster en Antropología Social por la Universidad de Sao Paulo y actualmente cursa el doctorado también en Antropología Social en la Universidad Estadual de Campinas y en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, investigando temas relacionados con la inmigración. Y bueno, ya finalmente, nuestra compañera Lucrecia Gognet, máster en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología y doctora en Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona. Como investigadora ha tenido todo su trabajo se ha centrado en la investigación en relación a las áreas del patrimonio, memoria e identidad cultural, ciudad y movimientos sociales urbanos, museología y participación comunitaria. Yo destacaría una investigación que hizo muy profunda en relación al barrio Yungay, que es donde estamos insertos como museo. Y bueno, desde fines del 2016 es jefa del área de museografía y diseño del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Vamos a tener 15 minutitos por cada una de las personas que nos acompañan en su presentación. Luego tendremos una ronda de preguntas donde vamos a poder interactuar con las que nos puedan llegar de las personas que están viendo este encuentro. Y bueno, ya sin más dilación, me encantaría que pudiéramos partir con la presentación de Catalina Sánchez. Y nada, cuéntanos. Gracias, Jordi. Muchísimas gracias al museo por la invitación que se me hace. Hace 6 meses, yo creo aproximadamente, estaba esperando este momento y finalmente estamos acá. Para mí es un honor absolutamente estar aquí conversando con ustedes el día de hoy, sobre todo bajo este cuestionamiento de cómo los museos se integran o participan. Tengo problemas para compartir la pantalla. De cómo los museos se integran en las actividades y en la identidad de las comunidades y, por qué no, de los lugares que habitan. Pero me parece también que es un llamado importante para ver cómo para ver cómo los museos dejan de ser esos edificios que están anclados en un determinado territorio y que definitivamente hacen parte integrante de lo que sucede en el territorio y en la comunidad. Voy a deber compartir de esta manera porque realmente... ¿Ven mi pantalla, mis queridos compañeros? Tarda un poquito, pero todavía... Ahí sí. Vale, bueno, es importante. Vale, gracias. Entonces es importante entender cómo los museos deben de dejar de ser unos edificios que están anclados en unos determinados lugares o territorios y no se integran con las comunidades. Voy a hablar a partir, obviamente, de mi experiencia que tuve como directora del Museo Casa de la Memoria, pero también desde lo que ahora, estando afuera, puedo ver y percibo de cómo debe ser esta articulación y este trabajo conjunto. Pensé en muchísimas cosas, en presentar, por ejemplo, el museo y los otros museos de los que tengo ejemplos de la ciudad de Medellín, pero prefiero entonces partir un poco a partir de una experiencia concreta. Sin embargo, vale la pena contextualizar que el Museo Casa de la Memoria es un museo de memoria que está localizado en la ciudad de Medellín. Es el primer museo de memoria de Colombia y es algo muy bello porque nace de una iniciativa de las organizaciones civiles y de víctimas, es decir, que la esencia misma del museo habla de esas voces, de esa visibilización de los procesos y de lo que está sucediendo afuera. Obviamente en torno a una reflexión del conflicto armado colombiano, pero también y sobre todo reivindicando esas iniciativas de resistencia y resiliencia que se tejieron en los territorios mientras la guerra estaba pasando, generalmente artísticas y culturales, pues se pretendió entonces arrebatarle jóvenes a la guerra o por lo menos mitigar de alguna manera el daño.
Una característica muy hermosa del Museo Casa de la Memoria es que la metodología con la que trabaja es la construcción participativa de memorias. Entonces, cuando hablamos de construcción participativa, ya estamos involucrando allí, creo que no estoy viendo mi pantalla. Sí, querida, te pido que, o sea, no se ve la presentación, te pediríamos que volvieras a compartir. Oh, pero qué penita, qué penita. Bueno, entonces, parte de esta característica, como les venía diciendo, es la metodología, que es la construcción participativa, es decir, que el museo construye toda su museografía, todo su contenido y todas sus exhibiciones a partir justamente de esa creación que hace con las comunidades. Son las comunidades las que de alguna manera determinan, inspiran cuál es ese contenido que se va a trabajar. Porque definitivamente si nosotros pensamos en las instituciones museales o en los sitios de memoria y queremos que haya una apropiación, queremos que la comunidad sienta que le pertenece, pero al mismo tiempo que se sienta reflejada, identificada en los contenidos, en las muestras o en las exhibiciones, es necesario que ellos sientan que participan de manera activa en esta creación. En la fotografía se ve al fondo un mural. Este mural corresponde a la última exhibición que tuve el honor de dirigir, que es sobre el tema de la reconciliación. Este tema tan importante, y en el museo se llamó La Voz de las Manos. Y se llama La Voz de las Manos porque lo que se pretendió justamente fue recoger todas las experiencias que se estaban dando en los territorios en torno a la reconciliación. El mural representa de alguna manera esas prácticas que se identificaron, el tejido, la siembra, la música, el arte, pero también todas esas prácticas y todos esos recursos culturales a los que las personas y las comunidades estaban acudiendo y por medio de la cual ellas estaban entendiendo. Queremos hablar de un tema en un contexto como el de Colombia, en donde estamos hablando de una implementación del proceso de paz, era indispensable que la comunidad se sintiera identificada y que el museo mostrara lo que de verdad estaba sucediendo en los territorios y cómo entendían ellos y cómo se representaba una reconciliación. Es por eso entonces que se tejen unas sillas, porque el tejido ha sido comprobada como una de esas prácticas que sirve para la reconciliación, para superar un poco todas esas vicisitudes que deja el conflicto y para generar un espacio de diálogo. Al mismo tiempo, el mural representa pues ese muralismo, ese grafiti, ese arte urbano que está justamente siendo utilizado últimamente para expresar no solamente todas las símbolos de la protesta, sino también toda esa resiliencia y esa resistencia que se ha ejercido. Pero más allá entonces de dejar plasmado en esta exposición en concreto esas prácticas que se recogieron en los territorios que recogimos y de recoger allí los testimonios de las personas, cuando Medellín entra en todo este proceso de cuarentena a causa de la pandemia, el museo pertenece a la alcaldía de Medellín. Entonces hay una orden de la alcaldía de que se cierren los museos, los parques y las bibliotecas. Entramos en cuarentena como método de contención de la pandemia. Pero al mismo tiempo el alcalde decide dividir, la ciudad está dividida en sectores, decide atribuirle a cada uno de los miembros de su gabinete una de esas regiones o sectores de la ciudad para que se atiendan los temas relacionados a techo, a salud y a alimentación. Entonces, lo que se hace en ese momento es que empieza a distribuirle a su equipo, es decir, a sus secretarios, cada uno de los territorios, porque pues la única manera que podamos atender lo que sucede en el territorio, que la ciudad no se muera de hambre, es justamente pues mirar lo que está pasando. Yo como directora hacía parte de ese gabinete, a mí no me habían asignado ninguna región, pero cuando eso se dijo, inmediatamente con el equipo del museo escogimos cuál sería el sector de la ciudad en el que nosotros pudiéramos tener mayor injerencia. Teníamos 3 sectores, uno en la comuna en la que el museo está ubicada, 2, la comuna 13, que es muy conocida a nivel internacional por los procesos de memoria que así se lleva, y la 8, que es una comuna vecina en donde tiene unas características muy importantes,
porque es un territorio que tiene un aspecto de ruralidad y que fuera de eso ha recogido el mayor número de desplazados del conflicto armado que se han asentado allí en Medellín y también una gran comunidad migrante. Entonces, lo que hace el museo es que cierra sus puertas, no puede atender al público, pero el museo sale entonces a la calle, empieza entonces a recorrer el territorio, empieza a hablar con su comunidad y empieza entonces a... veo que la presentación se quedó parada y les estaba mostrando una cosa muy bella. Empezamos entonces a recorrer justamente el territorio, caminar puerta a puerta, justamente la comunidad y cómo el museo, pues obviamente en alianza con la alcaldía, puede satisfacer esas necesidades de techo, de alimentación y de salud. Es decir, que empieza el museo a colaborar, empieza a repartir mercados que se llevaban o que se conseguían a partir de donaciones y por estrategias de la administración, y luego también empezamos a detectar problemas de habitación que tenían las personas y ayudamos a localizarlas en albergues que se están... Pues cuando detectábamos que habían los primeros contagiados, los remitíamos a las entidades respectivas. Esto es supremamente interesante entonces porque el museo deja de ser una estructura, deja de ser un lugar que guarda colecciones o que tiene exhibiciones, y es un museo que va y que es un en el territorio, posibilidades que tiene empieza a Tenemos algunos problemas con la conexión con Catalina. O en la remisión a la atención de problemas de salud. Dime, ¿es así como? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Hubo un momentito sí, que... ¿es así? Vale, es así como entonces nosotros podemos ver cómo es esa vinculación de los museos con la comunidad, como cuando nosotros hablamos de una museografía compartida, no es necesariamente en términos técnicos, en términos de preparación de una determinada exhibición o exposición, sino que recorrer las calles, recoger esas vivencias que tiene la comunidad y ser capaces de plasmarlas, por ejemplo, en un espacio específico o generar un espacio para que las personas manifiesten cuáles son sus necesidades, vean reflejados allí sus creaciones, es absolutamente indispensable para darle un poco de perpetuidad y de duración al museo, y que las instituciones empiecen a ser apropiadas por la comunidad. Mientras la comunidad no se vea reflejada o no entienda que lo que está allí contenido es justamente parte de su identidad, no van a tener un sentido de pertenencia, no se van a preocupar por ellos. Pero el caso del Museo Casa de la Memoria no es el único caso en la ciudad de Medellín. Les hablo particularmente de esta decisión que tomamos de tomar un papel activo y protagónico en el manejo de la pandemia el año pasado, pero la museografía compartida, el trabajo que se hace con las comunidades es definitivamente algo que se está haciendo en los museos de arte e insisto, en unas iniciativas privadas maravillosas que surgen en los territorios. Es así, por ejemplo, el caso del Museo de Antioquia, es un museo de arte de Medellín, en el que se trabaja definitivamente con la comunidad, tienen incluso un trabajo se llama Museo y Territorio, y lo que se hace justamente es generar procesos, exhibición, comunidad y luego hacer exhibiciones en torno a ello. Tiene también residencias Cundinamarca, que son unas residencias que se les hacen a artistas, pero para que trabajen con la comunidad circundante del museo, y a partir de allí se hacen una exhibición. Y como está ubicado en una plaza donde están todas las esculturas del artista Botero, también se llama Vive la Plaza, en donde definitivamente el museo no es simplemente un edificio, sino que es un miembro más de la comunidad. Y para terminar, una iniciativa bellísima que es el Casa Museo de Manzanilla, es una vereda de Medellín, un sector tocado por el conflicto y en donde las personas, es uno de los primeros corregimientos en donde nace la ciudad de Medellín, y las personas
tuvieron el detalle y la osadía de empezar a recuperar todos esos objetos que tenían, que les generaban identidad de los orígenes del poblamiento de ese sector, y lo empezaron a llevar a la sala de la casa de Luz Dari. Luz Dari hoy en día pues tiene una casa museo, y en su casa podemos ver cómo reposan objetos de antaño, máquinas de escribir, azadones, olletas, esos primeros utensilios que utilizaron los primeros moradores que le dieron origen a ese territorio y que definitivamente marcan la identidad y la pertenencia que sienten las personas por ese territorio. Recuperando la historia, logran ellos entonces sentir ese vínculo que los une con el territorio y que de alguna manera los hace también partes de una ciudad que a veces los deja olvidados. Muchas gracias. Excelente, Catalina. Gracias por tu presentación. Claro, o sea, para nosotros es sumamente como estimulante, ¿no? Ver cómo esa presencia, ese trabajo en las comunidades va generando ese diálogo. Y bueno, destacar también que es un proceso que con sus diferencias también nos interpela, ¿no? Como Museo de la Memoria y los Derechos Humanos también tenemos que ver con esas políticas de reparación y cómo aterrizamos ese concepto, verdad y reconciliación en la comunidad, que eso ya tiene todo un desafío, ¿no? Y generamos esa pertenencia. Así que, bueno, eso lo vamos a ir desarrollando. Es la idea, luego es poder tomar todo lo que se ha planteado acá y cruzarlo. Y bueno, ahora vamos a pasar a Tiago, Tiago Aruo, para que nos pueda también comentar, mostrar lo que ha sido un poco su desarrollo, su trabajo. Perfecto. Buenos días a todas y todos. Espero que me escuchen bien, espero que estén bien ustedes y las personas próximas, ¿no? A ustedes. Y bueno, muchas gracias a toda la equipo del Museo de la Memoria. Acá el nombre de Claudia Chamorro, Lucrecia, ¿no? Jordi aquí presentes, pero también Ángeles, que está nos acompañando acá, y Rayen Gutiérrez, que articuló durante su estada en el museo estas importantes ocasiones de intercambio, ¿no? Nosotros del Museo de la Migración somos parte de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños, así que tenemos un espacio bastante interesante e importante de intercambio. Entonces, muchas gracias otra vez por la invitación. Yo también estuve como Catalina 6 meses esperando por este momento y es una alegría. Bueno, como Jordi me presentó, ¿no? Anteriormente, soy Tiago Aruo Santos, soy antropólogo y investigador del Museo de la Migración del Estado de São Paulo. Estamos en Brasil, en São Paulo. Y en mi presentación yo quisiera poner 2 puntos. Voy a intentar ser objetivo, pero a la vez no tengo presentación linda como Catalina, entonces mi performance es todo lo que puedo hacer. A ver cómo me sale. 2 puntos. El primero es que para apoyar las comunidades en sus agendas sobre identidades y vinculaciones, nosotros, lugares de memoria, necesitamos, en alianza con estos sectores, buscar constantemente nuestros propios lugares en la memoria, buscar entender nuestros propios lugares en la memoria. Ese es el primer punto. El segundo punto sería, y ahí hablaré de eso en final de mi presentación, al buscar estos lugares en la memoria, ¿no? Nosotros, yo creo que nosotros podemos, junto a estos actores, a estos agentes, a estas referencias, encontrar y producir nociones alternativas y yo diría más interesantes de comunidad. Entonces, estos serían 2 puntos por los cuales yo quería pasar. Entonces, bueno, yo trabajo en el Museo de la Migración, que está instalado, y eso es una información crucial, en la antigua hospedería de migrantes del Brás, ¿no? Que fue fundada en 1887
y funcionó como hospedería hasta 1978. Este edificio, que recibió más de 2,5 millones de personas durante estos 90 años, es un edificio monumental, como dice Catalina, una construcción monumental proyectado en el siglo XIX que llegó a abrigar 4,000 personas a la vez. Pero ¿de qué forma nosotros nos encontramos, ¿no?, con este edificio? Nosotros ahora, hoy en día, con este edificio. Si ustedes pudieron entender mi español y acompañar la forma como presenté la hospedería de migrantes, puede ser que tengan podido hacer un viaje. Un viaje que es sí temporal, ¿no? Tenemos que volver un poquito ahí para atrás, pero más aún sobre una narrativa, sobre el desplazamiento de personas en la migración. Yo les hablé entonces de personas que salen de sus lugares de orígenes, normalmente, mayoritariamente, en aquel momento, siglo XIX, de países europeos y asiáticos en menor medida, que salieron en barco, ¿no?, atraviesan océanos, llegan al país en el puerto de Santos, suben la montaña en tren, 100 kilómetros, y hacen una parada temporaria. Y acá estamos nosotros, Museo de la Migración, la hospedería de inmigrantes. ¿Y por qué temporaria? Porque su destino es el trabajo en el campo y también en las ciudades. Esta es una forma narrativa y esta imagen que creo que muchos de los países en nuestro continente conocen, esta forma de construir la migración, fue fundamental para que la hospedería, ¿no?, fuera patrimonializada en los años 90 y musealizada en los años 90. Entonces, investidos ahora como comunidades, los hijos y nietos, junto a estos migrantes internacionales, ¿no?, estas personas que emigraron en momentos anteriores, se acercaron, estuvieron junto a los profesionales y las profesionales del museo para celebrar la contribución de estas personas para la formación cultural de Brasil, São Paulo. Entonces, junto a estas comunidades va a ser formada nuestro acervo y nuestras programaciones más importantes a nivel masivo incluso. Tenemos una fiesta que es muy conocida acá en la ciudad, entonces tenemos un poco esta entrada, ¿no? Junto a la comunidad construimos este museo. Entonces, esta forma, esta imagen de la migración, del desplazamiento es importantísimo. Pero ¿cómo esta forma de memoria podría abarcar a otros desplazamientos? Por ejemplo, en Brasil siempre hubo desplazamiento nacional de personas que salen de muchas regiones, ¿no?, del Brasil, personas indígenas, de poblaciones originarias o poblaciones negras, que también se desplazaron por el país, o las personas que son migrantes en la actualidad. ¿Cómo esta forma de la memoria puede contemplar, puede abrir espacio para estas otras, esos otros desplazamientos, ¿no? Y entonces sigo acá todavía hablando de los 90, pero avanzando ya, ¿no?, en este momento de redemocratización, donde emergen también referentes muy importantes, colectivos muy importantes y también de migrantes internacionales. Entonces, el rol del museo en este momento ya no podría ser el rol protagónico. A pesar de estar junto a las comunidades en los años 90, todavía el museo tenía un rol protagónico. Junto a estos nuevos actores, el museo pasa a ser un partícipe más en una red que trabaja los temas de migración. Y lo que pudimos empezar a hacer, porque aquella forma de narrar la migración traía tensiones, nosotros entendíamos que era difícil
contemplar estas formas, otras formas de desplazamiento, empezamos un trabajo de escucha que museológicamente se tradujo en entrevistas en el proyecto de historia oral, ¿no? Y a partir de esto pudimos entrar en temas que no estaban puestos en el inicio. Por ejemplo, la participación en consejos municipales por parte de personas migrantes, las demandas de las mujeres migrantes y sus demandas como invisibilidad en los movimientos de migración, invisibilidad de sus pautas en relación a salud, principalmente salud reproductiva, y, por ejemplo, los temas de arte, ¿no? La producción, la gran producción artística. Catalina también mencionó un poco la importancia de estas expresiones. Estos temas pudieron ser incorporados también en nuestras exposiciones. Y un punto también fundamental, que es, entramado a estos proyectos, se construyó una nueva relación con estos grupos que pasaron a utilizar el propio museo, el museo donde fue proyectado para 4.000 personas a ser abrigadas a la vez, entonces es un espacio muy grande, para sus reuniones y actividades. Entonces, un ejemplo fue que pudimos acompañar el surgimiento, la emergencia de la Frente de Mujeres Inmigrantes, una frente de diferentes colectivos de mujeres inmigrantes que pasaron a expresarse como una fuerza política diferente de otras que se conocían dentro de las migraciones. Entonces, con estos ejemplos podemos entender cómo el Museo de la Migración, la narrativa sobre la inmigración con que empecé inicialmente, a pesar de informada por una relación con algunas comunidades importantes, esas relaciones iniciales muy importantes para adopción de algunos quehaceres museológicos, se mostraban insuficientes para transformación necesaria que las migraciones más recientes demandaban de nosotros. Y lo que es necesario percibir entonces es que nos toca a nosotros y nosotras, como, ¿no?, partes de la institución, en alianzas con estos colectivos, trabajar para una imagen más heterogénea y también de diferentes perspectivas de estas memorias y que puedan coexistir. Son coexistencias tensas muchas veces. Entonces, yo quería terminar, no sé cómo estoy en el tiempo, yo iba a poner acá el inicio, pero no puse, con una última historia, una última narrativa sobre una experiencia que todavía sigue, ¿no? Entonces, con la explosión, ¿no?, de los movimientos antirracistas del año pasado, impulsionado principalmente por el brutal asesinato de George Floyd, hubo en Brasil una reactualización de importantes debates sobre el tema racial. Y a pesar de anteriormente existir, ¿no?, por el staff, ¿no?, por los grupos, la comprensión de que este era un tema fundamental, estas actuaciones habían sido marcadas por ser bastante puntuales en el Museo de la Migración. Y con la perspectiva, ¿no?, de trabajar este tema, nosotros también para nuestra propia formación, pero también a la vez, ¿no?, nos formando junto a nuestro público, y la pandemia trajo, ¿no?, un poco también esta otra cara de público del museo virtual, que es interesante también cómo va a ser, ¿no?, estas convivencias después cuando estemos en otros momentos. Entonces, con la perspectiva de trabajar junto a este público, organizamos el curso, entonces, primeramente con especialistas y referentes de los movimientos intelectuales de los colectivos negros indígenas de Brasil. Acá en Brasil decimos más la palabra negro, pero yo entiendo que en otros países se dice afrodescendientes, y perdóname si me expreso mal en estas traducciones. Pero el nombre del curso
que elegimos es La hospedería de inmigrantes y los ladrillos del racismo estructural en Brasil. Y este curso logró traer una nueva perspectiva sobre nuestras propias formas, ¿no?, de la memoria e inmigración. Entonces, por ejemplo, el hecho de que la hospedería de inmigrantes del Brás fue construida un año después de la abolición oficial del trabajo esclavo, de la esclavitud en Brasil, trae consecuencias tremendas y nos trae la necesidad de desplazarnos a otros lugares en la memoria. Y ese desplazamiento a la vez nos posibilita mirar de otras maneras esas otras narrativas. Entonces, entendiendo el interés del público, y eso es importante remarcar, el público está interesado en estos temas, decidimos seguir discutiendo el tema ahora utilizando el programa de residencia artística este año, ¿no?, que realizamos desde 2019, que recibimos colaboración de artistas migrantes internacionales. Y el resultado es una exposición ahora que vamos a abrir sábado, que se llama Rostros Invisibles de la Inmigración en el Brasil, del artista Paulo Chavonga, de origen angolana. Y expondrá grandes telas, gigantes telas, muy grandes y lindas, telas representando a trabajadores y trabajadoras de origen de estos países africanos que trabajan en Brasil en la economía informal. En este ejemplo podemos percibir cómo, ¿no?, esta realocación del lugar de memoria abre nuevo espacio para encontrarnos estas personas, estos agentes, desde otros lugares de interlocución. Finalmente, para terminar, me gustaría hablar un poco de esta idea de comunidad, llamando la atención a cosas muy importantes, que son las diferencias. Paulo Chavonga es un artista, o sea, él, diferente de sus personas representadas, diferente de sus de personas que él conoció, de hecho, ¿no?, para producir estas obras, no trabaja en la economía informal, ¿no? Paulo Chavonga muchas veces nos demandó que Brasil necesita conocer a África. Un brasileño mediano tiene que, por su propia historia, saber decir 3 nombres de países africanos, ¿no?, cosa que es muy difícil en Brasil. Y él siempre demandaba esta cuestión de la no homogeneización, ¿no?, de estas personas, porque son muy diversas. Y el racismo, conocemos, hace eso, homogeneiza a esas personas y silencia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, Paulo Chavonga y estas personas no necesariamente son una comunidad, no forman esta idea de comunidad más tradicional, digamos, ¿no? Pero sí, lo que me parece importante es que desde el curso que realizamos en el año pasado, junto a nuestro público, y durante todo este proceso de producción, también nos acercamos un poco a la voz de estas personas que el artista nos hizo la mediación, estas personas pasaron a se acercar al museo para desarrollar trabajos sobre la temática racial. Y esta es la comunidad que se puede construir, ¿no? Esa es la comunidad que podría ser interesante que los lugares de memoria participaran en su construcción. Dejo por acá. Gracias. Muchas gracias, Tiago. Bueno, sin duda, el vínculo pasado-presente es un tema que también nos interpela, es un desafío. Y también me pareció entender que en tu exposición que el tema del enfoque de los derechos humanos es el que posibilita ese trabajo en el presente, ¿no? Ahora estamos cruzados en este momento en este país con todo lo que está pasando en el norte, con el desafío y las problemáticas en torno a la migración, ¿no? Y
y no podemos estar un poco mirando para otro lado. Bueno, vamos a pasar a nuestra querida Lucrecia, para que nos pueda también exponer lo que sería el trabajo desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Así que cuando quieras, querida. Para mí es un honor compartir la mesa con Catalina, con Tiago, con Jordi, que es compañero de trabajo y con quien hemos tenido largas charlas en torno a los aprendizajes sobre las metodologías participativas, sobre cómo vincularnos con las comunidades, los aprendizajes que significa también esta vinculación, ¿no? Que como bien decía Tiago, implica una transformación también desde la institución. Así que, bueno, un placer poder llevar a cabo este encuentro en un momento con tantas transformaciones sociales por delante, ¿no? Un momento, como decía Nona Fernández, al principio constituyente, que a nivel internacional estamos viviendo, ¿no? Tan complejo y que resulta muy urgente que como museos vinculados a los derechos humanos, a la memoria, podamos sentarnos a conversar en torno a cuál es nuestro rol hoy en día, ¿no? Así que bueno, voy a compartir mi presentación. No los voy a estar viendo, así que cualquier cosa me pegan un grito, porque como estoy compartiendo la presentación, veo solo la presentación que estoy haciendo. Pero, ¿ustedes me escuchan y ven bien la presentación? Parece que está pensando. Se está preparando. Así que... Se está preparando, bueno, espero. Bueno, mientras tanto, claro, primero quería plantear una reflexión, ¿no? Que cuando pensamos sobre cuál es el rol sociopolítico de los museos hoy en día, enseguida se nos vienen dos extremos, ¿no? De pensar cómo funcionan los museos. Por un lado, quizá la visión más tradicional, más clásica, más conservadora de lo que es un museo, tiene que ver con museos que ven su rol como, de forma mal entendida, ¿no? Como la democratización de la cultura, en el sentido de, pensamos en museos que se construyen desde el Estado, independientemente que muchas veces, como en el caso del Museo de la Memoria, tiene que ver con demandas también ciudadanas, ¿no? Pero son museos que se construyen desde el Estado y se entiende el museo como un espacio para articular discursos autorizados en torno a las memorias que deben ser autorizadas, discursos que tienen que ver con patrimonios legitimados, y donde participan expertos, distintos científicos, historiadores, antropólogos, artistas, curadores, que son quienes parecen estar autorizados a hablar de estas memorias y a generar discursos que luego se entiende que el museo debe democratizar o debe hacer acceder a una ciudadanía que necesita ser culturizada, ¿no? Esta visión de un museo entendido más como una perspectiva desde arriba hacia abajo, ¿no? Pero estamos en esta conversación y entendemos, ¿no?, la museología participativa justamente como procesos inversos, ¿no?, donde entendemos que el museo debe estar abierto a las comunidades, donde entendemos que la escultura, lejos de ser un discurso único armado por un experto, está en las sociedades, está en las distintas comunidades, en las distintas identidades, que muchas veces son identidades, comunidades, memorias que están invisibilizadas, y que el museo puede ser y puede adquirir un rol sumamente relevante para ayudar en el proceso de legitimación de estas identidades, visibilizarlo, ayudar a las comunidades en la capacidad de agencia y poder aportar para darles más visibilidad y que el Estado pueda avanzar, ¿no?, en una democracia, en la construcción de una democracia cultural, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a ver que los museos pueden funcionar como ejercicios de democracia cultural. Y bueno, ahora con esta reflexión les cuento un poco del Museo de la Memoria. Les traje varias fotos porque como no hemos podido hacer este encuentro de forma presencial, por lo menos quise mostrarles un poco el museo a través de imágenes. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos surge por una iniciativa del Estado a propósito de una recomendación de reparación simbólica establecida en los informes de las comisiones de verdad y reconciliación.
para visibilizar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos llevadas a cabo por el Estado entre los años 1973 y 1990. Su misión tiene que ver también con incentivar, ¿no?, valores como el respeto, la tolerancia, valores democráticos y sobre todo también generar en la ciudadanía un compromiso con el nunca más o con la no repetición, ¿no? Y en ese nunca más y en esa no repetición el presente está implícito, ¿no? La importancia del presente, porque la no repetición se asegura en el presente. Entonces debemos estar con los ojos súper atentos a lo que está sucediendo hoy. Querida, un poco sí. Antes de que avances, no se está viendo la presentación, lo digo para que lo tengas en cuenta. Ah, no se está viendo. Pucha, No. Yo que te hablaba de las fotos y todo. Ya, entonces, ¿cómo hacemos? No sé, Bruno, ahí sí has podido compartir. Solo pantalla negra, me dice. Ahí, Bruno, estoy preguntando al técnico. Ahí se ve, ¿cierto? ¿Algo? Ahí se ve. No se ve. Ah, porque yo la veo. Quizás se está cargando. Puede ser, pero como que es inestable y no se carga. Me cuentan. Porque no se ve. Ya, entonces, ¿qué? Confiamos en tu relato. Sí, bueno, voy a seguir hablando. Me sirve de guía a mí, lamentablemente. Qué lástima. Bueno, no importa. A lo mejor es compartir la pestaña correcta. Es que ya está compartido. A mí me parece que estoy compartiendo en este momento. Bueno, pues confiamos en el poder. La otra es que cierre y vuelva a intentar abrir. ¿Cierra? Sí. Cierra. A ver, voy a cerrar mientras tanto. Ya, voy a abrirlo de nuevo. Me dan un segundo. Disculpen, bueno, estas cosas pasan. Sobre todo en estas conexiones tan inestables. Compartir pantalla. Ya, ahí se supone que Bruno podría ya compartirla. Ahora sí. Ay, qué bueno, ya. Ahora estamos. Yo voy a ir avanzando y ustedes me dicen si... Está perfecto. Ven cómo avanza, ya, perfecto. Sí, lo lograste. Bueno, lo logré, buenísimo, lo logramos. Ya, lo logramos. Bueno, entonces sigo con el hilo de la conversación. Estas son algunas imágenes de lo que integra lo que son las colecciones del museo. El museo tiene en una semilla, digamos, un punto germinal que tiene que ver con la colección. Y dentro de la colección sí hay está implícita, digamos, la participación, porque el museo entiende que la responsabilidad de proteger esta memoria, ¿no?, y resguardarla y promover este nunca más recae no en el museo en sí mismo, sino que en la ciudadanía. Y la colección está armada en base a donaciones de distintas personas que han estado vinculadas directamente con lo ocurrido en la dictadura y que comparten distintos objetos, ya sea artesanía carcelaria, fotografías, distintos objetos que les pertenecían, arpilleras, fotografías, etc. Son todas donaciones, el museo no adquiere la colección, no paga por adquirir la colección, porque primero también cómo se le pone valor a esto, sino que se entiende que es responsabilidad de la ciudadanía también mantener esto. Y hay un vínculo súper importante con las y los donantes del museo, que participan constantemente de nuestras actividades. Acá les traigo unas imágenes del interior del museo y me interesa especialmente mostrarles el memorial de víctimas, tanto de detenidos desaparecidos como ejecutados políticos que hay en el museo, y que es un memorial que está en constante construcción. Aquí hay fotografías de víctimas, pero no están todas, porque bueno, también en el momento no todos tenían acceso a una cámara fotográfica, pero también hay familias que se van acercando año a año y que donan fotografías para ser integradas al memorial.
Entonces nosotros este memorial estamos constantemente actualizándolo y hacemos eventos con los familiares donde ellos también recuerdan a sus seres queridos, lo recuerdan cómo eran en vida, digamos, la importancia que tenían en torno a su vida diaria, también el compromiso social, político que tenían, y eso también es un acto de dignificación, ¿no? Y esos espacios de encuentro que se gestan en el museo creo que es lo que da sentido, digamos, a este espacio, ¿no? Dentro de los trabajos también con familiares que hemos realizado y agrupaciones de presos políticos, por ejemplo, muchas veces desarrollamos exposiciones donde ellos mismos traen aquellos objetos y aquellos documentos y aquellas historias, memorias que quieren exponer, ¿no? Se trabaja de forma conjunta y se genera un compromiso tal y una apropiación tal por parte de estas organizaciones que incluso en muchas ocasiones son las propias familiares los que van a mediar estas exposiciones temporales, ¿no? Y ahí también se genera un espacio de encuentro muy rico, un cruce generacional, que es lo que también intentamos potenciar. Ahora, lo que yo quería traer a colación, digamos, es un caso que creo que ha sido un desafío muy grande para lo que es el museo y que tiene que ver con esto también que explicaba Tiago de lo que implica la participación ciudadana y pensar en museología participativa y relacional, no solamente en términos de este espacio de encuentro, sino también cómo empieza a haber ciertas instancias de transformación también para la propia institución, ¿no? Y en ese sentido quería hablar de el año que en el 2018, que por iniciativa de la dirección y también del directorio del museo, se solicitó que trabajáramos en torno al tema de las memorias indígenas. Nosotros todos los años trabajamos en relación a una temática y toda la programación del museo, o la mayor parte, la tratamos de enmarcar en esa temática. Y generalmente esas temáticas estaban vinculadas con la colección del museo, lo que había dentro de la colección, ¿no? Y qué temáticas queríamos relevar en torno a lo que aparecía en la colección. Pero en este caso fue distinto. O sea, la idea era poder abordar una temática que era muy necesaria de ser abordada en un museo de derechos humanos y que no había sido abordada en profundidad previamente, y también en la que no había mucha colección en relación a este tema, ¿no? Y no había colección porque justamente los pueblos indígenas, como les explicaba, que la colección está basada en donaciones, y los pueblos indígenas no veían este espacio de memoria como algo propio, justamente porque es un museo que pertenece al Estado, que está impulsado, ¿no?, por el Estado. Entonces ahí se inició un proceso bastante complejo y desafiante para todos los que trabajamos dentro del museo, en el que tuvimos que primero generar las confianzas con las organizaciones para poderlos invitar a participar y ellos mismos proponer actividades, ¿no? Ahí también tuvo un rol súper importante una asesora que nos vino a asesorar en temas de derechos de los pueblos indígenas, Isabel Madariaga, que es abogada y que se especializa en esa temática, y ella nos ayudó mucho. Tuvimos muchas reuniones con distintos representantes, dirigentes, gente de comunidades indígenas, también historiadores indígenas, abogados, gente vinculada al tema de la salud, activistas en torno al tema medioambiental, con quienes aprendimos muchísimo. Y una de las primeras cosas que nos decían cuando nos sentábamos en la mesa, ¿no?, a proponerles trabajar juntos, a decirles que nos interesaba abordar, ¿no?, el tema de la vulneración, la violación de los derechos humanos hacia los pueblos indígenas, lo que nos dijeron fue: bueno, perfecto, nosotros confiamos en ustedes, pero en la medida que ustedes entiendan, ¿no?, que si ustedes quieren hablar de la vulneración y de la violación a los derechos humanos que nosotros hemos vivido como pueblos indígenas, no funciona este marco temporal del 73 al 90,
si bien compartimos que nuestros pueblos, los derechos de nuestros pueblos fueron vulnerados en esa época también, y tuvimos una doble persecución, por un lado por pertenecer a movimientos de izquierda, pero también por ser indígenas, la historia nuestra de vulneración de derechos humanos empieza antes, incluso con, sobre todo, ¿no?, con la generación del Estado chileno, y sigue hasta el día de hoy. Entonces, si ustedes están dispuestos a abordar y a desplazar su eje temporal hacia esas fechas y reconocer, ¿no?, que el Estado chileno tiene un rol súper importante, ¿no?, en torno a la violación a los derechos humanos que nosotros hemos sufrido y que estamos sufriendo, entonces ahí sí podemos conversar, ¿no? Y eso significó algo tremendo. Por un lado, darnos cuenta, ¿no?, que este periodo que nosotros presentábamos como un paréntesis se extendía, y por otro lado también, y que podíamos abordar desde las exposiciones temporales, ¿no?, y por otro lado también darnos cuenta de que había ciertos vacíos dentro de la colección del museo, donde no sabíamos, a través de las colecciones, muy bien qué había pasado con los pueblos indígenas, ¿no? Teníamos sí ciertas colecciones, pero no se había profundizado en ese tema. Y todavía, bueno, estamos al debe de muchas cosas y estamos trabajando, ¿no?, en poder profundizar en eso. En el museo se instaló una ruca, se invitó a las organizaciones, y ahí fue un esfuerzo también de todas las áreas del museo para hacer actividades. Ellos mismos propusieron exposiciones, propusieron conversatorios que hablaban de temas contingentes, se invitaron artistas a hacer intervenciones, en la ruca ellos mismos tenían sus propias programaciones de actividades culturales, y en lo que fue la planificación de la exposición temporal anual, también ahí tuvimos que, teníamos claro que no queríamos hablar de los pueblos indígenas, es decir, que no sea el museo el que hable sino que se le dé espacio, que haya una exposición multivocal donde se hable, cada uno pueda hablar, ¿no?, de las vivencias, sus memorias, las problemáticas de los pueblos, de los propios pueblos, porque si no se iba a caer en lo mismo que se ha caído a lo largo de la historia por todos los museos etnográficos, digamos, en el sentido de ver al indígena como un objeto de estudio, que ha llevado incluso a llegar a extremos tales como los zoológicos humanos. Y bueno, si algo aprendimos, ¿no?, de la museología más tradicional, es que no debemos caer en eso. Entonces tratamos de hacer una exposición multivocal donde el testimonio y el testimonio presente de las personas que hoy en día están luchando y reivindicando sus derechos esté presente en el museo, donde abordamos también temáticas que salieron de las propias conversaciones, como el tema del racismo, ¿no?, que también se repite en la conversación de Tiago, ¿no?, el tema del racismo y cómo se ha instalado un imaginario racista a través de los medios, a través del propio Estado, de lo que es el indígena. Invitamos artistas también a intervenir estas zonas con producción de obras. Y también mostramos, digamos, y generamos algunas entrevistas en torno a lo que ocurrió en dictadura con los pueblos indígenas. Mostramos una lista de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos que aparecen como chilenos, pero son, ¿no?, indígenas. Y terminamos con una zona donde hablábamos del tema presente, de las demandas actuales, de lo que fue también lo que es la explotación del territorio hoy en día, la necesidad de reivindicar las lenguas, y con una frase que también ha salido del trabajo que hemos tenido con ellos, que es la frase "estamos vivos", que la repetimos en las distintas lenguas, que justamente viene a instalar que los pueblos indígenas no son algo del pasado, que se ha querido mostrar que están en peligro de extinción, digamos que eso es absolutamente irreal, ¿no? Y con una carta también de la Declaración de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas, donde se les dio espacio también para que puedan decir todo lo que quieren, digamos, reivindicar, ¿no? Acá hay algunos eventos que hicimos en el contexto también de la inauguración,
Y también vimos esta exposición como un proceso donde invitamos también artistas a generar obras colectivas que vinculen los contenidos de la exposición con el presente, y esto también coincidió con el asesinato de Catrillanca, y también se generó unos espacios de encuentro muy interesantes para poder conversar sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y también lo interesante es que eso permeó en el museo en sí mismo, porque terminó en una sala en el tercer piso que hemos llamado Más que Nunca, que iniciamos esta sala con testimonios de personas, digamos, indígenas de distintos pueblos, donde nos hablan sobre, no solamente sobre lo vivido en dictadura, sino también lo que pasó, cuáles son las discriminaciones que sufren a diario, cuáles son las demandas por las que hoy más que nunca, ¿no? hay que trabajar, y que están en directa relación con este memorial que les comentaba al inicio, de víctimas de la dictadura. Entonces, entendiendo que no podemos mirar el presente sin olvidar lo que pasó, y es así como se manifiesta, digamos, este compromiso con la no repetición. Y esta sala hoy en día la estamos actualizando también para incluir. Parece que Lucrecia tiene problemas como para conectarse. Vamos a ver, esperar unos segunditos a ver cómo va. El resto... ¿Hola? Ya, volviste. Estábamos... Volví, me caí, pero ¿quedaron muy lejos? No, estamos bien. ¿Estamos bien? Ah, ya. Sí. No, que quería decir que esta sala, digamos, hoy en día estamos integrando nuevas temáticas. Estamos trabajando junto al Movimiento Acción Migrante y junto a la Cátedra de Migraciones y Racismo de la Universidad de Chile, con Jordi, obviamente, para integrar también testimonios de migrantes. Y también todo este aprendizaje que se ha mantenido, digamos, en el quehacer del museo, también nos ha hecho hoy en día, que estamos pensando en nuevas zonas dentro de la muestra principal, nos ha permitido pensar esas nuevas zonas integrando también visiones de los pueblos indígenas. Entonces estamos, por ejemplo, en una zona que habla de la resistencia cultural en dictadura, y estamos trabajando también a través de mesas de diálogo con pueblos, con algunas personas vinculadas a los pueblos indígenas, que pertenecen a pueblos indígenas, para poder entender también y visibilizar dentro de la muestra principal qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, digamos, en ese ámbito con los pueblos indígenas en dictadura. Entonces, son todo ese año, ¿no? de articulación y de generación de confianza con las comunidades, lo hemos intentado mantener, ¿no? durante todo el quehacer del museo. Bueno, hasta ahí lo dejo porque la idea es conversar, y seguramente que van a salir muchas cosas después en la conversación, pero bueno, eso sería. Sí, muchas gracias, Lucrecia. Bueno, tenemos poquito tiempo porque a las 12 tenemos nuestro próximo diálogo, Educación en Memoria y Derechos Humanos y el rol del museo, entonces, y los sitios de memoria. Entonces tenemos poquito tiempo, pero me gustaría preguntarles, y en torno a todo lo que ha aparecido ahora en esta conversación, si pudiéramos como destacar o relevar algún aspecto que ha sido crucial en todo este proceso, que ha, por lo que podemos entender, ha exigido a las instituciones a generar cambios de manera interna, tanto de su orgánica y desde su perspectiva, ¿no? Por ejemplo, no sé, podríamos hablar del ámbito del profesionalista, o sea, el profesional, ¿no? El profesional que como curador o como otras áreas dentro del quehacer de un museo o una institución, tiene una visión y tiene que dialogar y tiene que negociar con las comunidades, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, o si podemos destacar otro aspecto, pero ¿cómo ven esa tensión? Y si pudiéramos como ilustrar o plantear algo en relación a eso.
Tiago está habíamos silenciado. estado Catalina. No. Vale. Catalina. Habíamos estado conversando de esto, pues porque es una discusión que incluso a nivel internacional el mismo ICOM lo está poniendo, ¿cierto?, en discusión, y es ese repensarse de los museos, y es como entonces estos técnicos, estos profesionales de museos deben ahora tener en cuenta e incorporar en sus quehaceres las ideas, las perspectivas, no sé, todas las propuestas que vienen de la comunidad bajo el supuesto de que los museos pues, son unos espacios democráticos que permiten justamente la interacción con un público que pretende sentirse identificado, pero encontrar también en los museos asuntos, aspectos y temáticas que los representen o los reflejen a ellos. Entonces, los profesionales de los museos deben poner un poco al lado un montón de teorías y de preceptos que aprendieron y que en eso se especializaron, porque en ese ejercicio de escuchar a la comunidad pues hay que dejar muchas cosas de lado y es empezar a ceder, dejar tecnicismos y purismos para que efectivamente pues las comunidades puedan y los individuos puedan identificarse y reflejarse en lo que los museos están presentando. Y eso implica también un cambio de lenguaje para los museos, pero también para las comunidades, porque antes los museos eran espacios muy ajenos para la comunidad en general. Solamente una élite visitaba y se sentía vinculada o atraída por los museos. Ahora la idea es que los museos, eso de la democratización de la cultura, es decir, que sean de verdad espacios abiertos para todos, en donde todos, todas y todes encontremos algo que nos identifique, que nos arraigue o que nos conecte. Entonces eso sí implica cambiar el lenguaje, abrir un poco la perspectiva y sobre todo tratar de entender cómo se traduce eso que proponen las comunidades en los lenguajes que manejan los museos, porque cada museo tiene también unas apuestas y unas propuestas de exhibición y de lenguaje y de narrativa. Entonces, ¿cómo conciliar? Sí se genera un reto, porque es despojarse de un montón de teoría, abrir un poco el espectro y luego volver a convertir eso en algo que sea bonito o en algo que sea mostrable según los términos de la museografía. Pero lo que a un curador o a un museógrafo le parece bonito puede ser que a un visitante no lo interpele, que el objeto, que el artefacto o que la representación no le diga nada. Y algo que les puede parecer a los técnicos o a los profesionales feo, sea efectivamente lo que conecte, lo que genere ese vínculo. Entonces, efectivamente es un reto, porque tenemos que empezar a hablar todos un mismo lenguaje. Y es un lenguaje del medio, porque no es entonces el técnico ni es el lenguaje de la comunidad, es un lenguaje en donde ambos se encuentren y se puedan generar entonces esas narrativas y se pueda comunicar o transmitir el objetivo, pues el propósito que tiene cada institución. Se cortó en este último tramo de lo que estabas exponiendo, Catalina, pero creo que quedó clara. A ver, ¿si estás todavía? Vale. ¿Se escucha? ¿Estás? Sí, Ya, estás ahí. yo escuché. Por un momento parece que te habías caído, sí. Sí. Pero creo que se entendió, pudiste desarrollar la idea. No sé si Lucrecia quería plantear algo o Tiago. Sí, bueno, yo voy a plantear desde una perspectiva de que esto es un proceso y va a ser por muchísimo tiempo, ¿no? Y acá me refiero más que nada a museos como nosotros, Museo de la Migración, y puedo hablar de la experiencia, ¿no? del Museo de la Migración, que es un museo, como Lucrecia también mencionó, vinculado a Estado. Entonces, estos procesos dependen también de otros procesos que están afuera, están en otros lugares y que nosotros necesitamos estar ahí acompañando, reflejando, escuchando y acompañar estos procesos. Entonces, empezaría por ahí. Estos procesos están y son difíciles. También eso es un punto. No son fáciles en el sentido de que no hay garantías, ¿no?
¿no? Cuando se empieza un proceso de relación con un grupo para discutir un tema, un abordaje que los lugares de memoria no suelen hacer, no suelen pensar, no hay mucho que garantizar sobre sus resultados, ¿no? Entonces, desde el punto de las instancias de decisión del museo, me parece que es bastante importante también entender eso, que hay una cantidad de imprevistos o cosas sin garantías que van a estar ahí. Pero a la vez son procesos. Entonces, por ejemplo, en mi presentación, hacer el curso en el museo fue muy importante, porque desde el virtual nos hizo nosotros mismos, dentro del museo, ver que sí, la gente está interesada, ¿no? En este contexto de racismo que se fortalece en Brasil, ¿no? De proyectos autoritarios, eso está presente en el público también como interés. Entonces, es un proceso en que podemos ver muy concretamente que sí hay respuesta. A pesar de no haber garantías, sí hay respuesta en estos procesos. Y bueno, dejo por acá también, porque estamos ya... Claro. Sí, yo estaba, bueno, mi observación iba, y justo lo que también estaba planteando Tiago, que en relación a este diálogo que se genera entre los profesionales del museo y las comunidades, hay que entender que pasa a ser más importante los procesos que el producto final, ¿no? Justamente porque estamos hablando de relaciones humanas, ¿no? Y de potenciar esas relaciones humanas. Y muchas veces los museos no estamos acostumbrados a trabajar en relación a incentivar o potenciar o estar más abiertos a lo que trabajar con procesos significa, que tiene que ver con estas imprecisiones, ¿no? Improvisaciones que se van generando en el diálogo con una comunidad que tiene otros intereses o que tiene otras perspectivas, y hay que darse los espacios para generar esos diálogos. Y también a nivel de gestión, a los museos se nos exige producir en relación a actividades, en relación a cantidades de visitas, a cantidades de actividades, de públicos, y muchas veces eso entra en tensión con estos procesos participativos que requieren de menos cantidad de actividades, menos cantidad de productos, digamos, finales, de outputs, pero sí más profundidad en estos procesos relacionales. Entonces creo que ahí también hay una tensión, ¿no? Que esta museología participa de forma, desde otra perspectiva. Y también la idea de que trabajamos mucho nosotros, ¿no? Desde los museos, de la curaduría, empieza a quedar un poco caduca, ¿no? ¿Quién está autorizado a ser curador de una muestra, por ejemplo? O sea, ya empieza a tomar más importancia la idea de la coproducción, de generar como diálogos, más que haber un experto encargado de legitimar un discurso o de decir qué se debe exhibir y qué no, ¿no? Que eso también hace que los procesos a los cuales estamos acostumbrados dentro del museo se entren en tensión. Y empieza a hablarse más de la importancia de la multivocalidad, de entender que el museo, más que también eso lo decía Catalina en la conversación que tuvimos la vez pasada, el museo, más que establecer un discurso dado, tiene que entregar preguntas, ¿no? Y dar el espacio a que se pueda dialogar y que se puedan visibilizar las distintas miradas y las distintas visiones. Creo que eso también es importante, ¿no? Cómo la participación con las comunidades empieza a tensionar la forma en que nosotros trabajamos y a exigir otra forma de pensar los museos, otra forma de articularse con las comunidades y de pensar nuestro quehacer. Muy bien. Estimades, en relación a los tiempos que tenemos, pasaríamos ya a irnos despidiendo. Para mí ha sido un placer poder compartir con
este panel ilustre. Nos quedaron muchísimas cosas. O sea, siento que pasó volando y necesitaríamos 3 encuentros más de estos para poder apuntar alguna definición. Así que ha sido un placer. Me queda nada más que agradecerles y bueno, invitar a que puedan sumarse a la próxima mesa de diálogo en la que se va a trabajar el rol del museo en relación a la educación en derechos humanos y memoria. Así que nada, despedirnos. Encantado de compartir con ustedes y hasta la próxima. ¿Sí? Cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias. Un gustazo. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Y buena jornada. Igual.